Número 1. Nació el 20 de septiembre de 1998 en París. 2. Comenzó a dar patadas al balón con menos de 3 años y con tan solo 5 ya había marcado su primer gol en competición. 3. Le comparaban con Thierry Henry, pero sus ídolos son Zidane, Ronaldo y Cristiano. 4. Visitó las instalaciones del Real Madrid siendo un niño y allí conoció a sus ídolos. 5. Su primer autógrafo lo firmó con solo 16 años de edad. 6. Su juguete favorito era una réplica de la Orejona, el trofeo de la Champions League. 7. Prefiere ganar la Champions que el Balón de Oro. Es su gran obsesión. 8. El primer autógrafo que pidió fue a Zinedine Zidane. 9. Era tal su pasión por Zidane que incluso de pequeño quería llevar su mismo corte de pelo. Sí, rapado. 10. Es aficionado del Real Madrid desde que era un niño. Se convirtieron en virales las fotos de su habitación llena de pósters del equipo blanco, aunque a día de hoy su llegada al Madrid no está asegurada. 11. Le apodan Donatello por una de las tortugas ninja. 12. Al filial del Mónaco llegó en la 2013-2014, procedente del Bondy. Debutó con el primer equipo en la 2015-2016. 13. En el verano de 2017 se despidió del Mónaco luego de la explosión en su carrera. 14. Llegó al PSG tras el pacto entre el conjunto parisino y el Mónaco a cambio de 145 millones de euros más bonos. 15. En 2018 se proclamó campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia, siendo una de sus principales figuras. 16. Donó lo que ganó en el Mundial a Tous en Bleu, organización que ayuda a niños sin recursos. 17. El mismo año del Mundial ganó el trofeo Copa, que premia al mejor jugador menor de 21 años. 18. Su mayor decepción fue la derrota en la final de la Champions League del 2020 ante el Bayern Múnich. 19. Además del fútbol, el tenis es otra de sus grandes pasiones. 20. Juega con Francia, pero pudo elegir defender la camiseta de Argelia o Camerún, los países de origen de sus padres. 21. Es un auténtico coleccionista de zapatillas. Tiene más de 100 pares y le gusta cambiarlas cada partido. 22. Pese a llevar dorsales como el 10 o el 7, el primer número que lució fue el 29. 23. Es un gran fanático del baloncesto, deporte que también practican dos de sus máximos ídolos son Michael Jordan y LeBron James. 24. Mbappé recibe la cifra de 15.40 millones de euros al año por parte de la marca Nike para usar sus botas e indumentaria. 25. Su corte de cabello está inspirado en el que fue su primer ídolo, Zinedine Zidane. 26. Su nombre completo es Kylian Mbappé Lotin. Lotin es el apellido materno, pero él decidió usar solo Mbappé como futbolista profesional. 27. Su hermano menor, Ethan Mbappé, también juega al fútbol y es parte de las categorías inferiores del PSG. 28. Su padre, Wilfried Mbappé, es su agente y también entrenador del Bondy, el club donde empezó Kylian. 29. Su madre Faisal Amari fue jugadora de balonmano y le inculcó la disciplina y el rigor a su hijo. 30. Su padrastro Gires Kemboykoko también es futbolista y juega en el Bursaspor de Turquía. 31. Su primer gol con el PSG lo marcó el 8 de septiembre de 2017 ante el Metz. Ese día también debutó Neymar con el equipo parisino. 32.
Su primer gol con la selección francesa lo marcó el 31 de agosto de 2017 ante Holanda. Tenía 18 años y 8 meses. 33. Su primer hat-trick con el PSG lo marcó el 26 de febrero del 2020 ante el Dijon. Ese día también dio una asistencia. 34. Su primer hat-trick en la Champions League lo marcó el 16 de febrero de 2021 ante el Barcelona. Ese día también se convirtió en el tercer jugador más joven en llegar a los 20 goles en la competición europea. 35. Es el jugador más joven en marcar un doblete en una fase final de un mundial. Lo hizo ante Argentina en los octavos de final de Rusia 2018 con 19 años y 6 meses. 36. Es el segundo jugador más joven en marcar en una final de un mundial. Lo hizo ante Croacia en la final de Rusia del 2018 con 19 años y 6 meses. Solo le supera Pelé, que lo hizo con 17 años y 8 meses en Suecia en 1958. 37. Es el jugador francés más joven en marcar en una Eurocopa. Lo hizo ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2020 con 22 años y 6 meses. 38. Es el único jugador que ha marcado en sus 4 primeros partidos eliminatorios de la Champions League. Lo hizo entre la temporada 2016-2017 y la temporada 2017-2018. 39. Es el jugador más joven en alcanzar los 100 goles como profesional. Lo hizo con 20 años y 10 meses, superando a Lionel Messi, que lo hizo con 22 años y 3 meses. 40. Es el jugador más joven en ser nominado al Balón de Oro. Lo fue en 2017 con 18 años y 3 meses. 41. Es el jugador más joven en ganar el premio al mejor jugador del mes en la Ligue 1. Lo ganó en marzo del 2017 con 18 años y 3 meses. 42. Es el jugador más joven en ganar el premio al mejor jugador joven del año en la Ligue 1. Lo ganó en la temporada 2016-2017 con 18 años y 5 meses. 43. Es el jugador más joven en ganar el premio al mejor jugador del año en la Ligue 1. Lo ganó en la temporada 2018-2019 con 20 años y 5 meses. 44. Es el jugador más joven en ganar el premio al mejor jugador joven del mundial. Lo ganó en Rusia 2018 con 19 años y 6 meses. 45. Es el jugador más joven en ganar el premio al mejor jugador francés del año. Lo ganó en 2018 con 20 años. 46. Es el jugador más joven en ser portada del videojuego FIFA. Lo fue en FIFA 21 con 21 años. 46. Es uno de los pocos jugadores que ha marcado contra todos los equipos a los que se ha enfrentado en la Ligue 1. 48. Es uno de los pocos jugadores que ha marcado 4 goles en un solo partido de la Ligue 1. Lo hizo ante el Lyon el 7 de octubre de 2018. Solo necesitó 13 minutos para lograrlo. 49. Kylian Mbappé es el mayor anotador en la historia del PSG. 50. Es uno de los pocos jugadores que ha marcado en 6 partidos consecutivos de la Champions League. Lo hizo entre la temporada 2019-2020 y la temporada 2020-2021. 51. Kylian Mbappé anotó un gol a los 8 segundos de comenzar el partido en el encuentro contra el Lille. La asistencia fue de Lionel Messi. 52. Mbappé puede hablar español y lo hace como con un acento argentino. Muy bien, fue un partido muy importante, como todo el mundo sabe. 53. Mbappé reconoce a Jude Bellingham como un gran jugador y de hecho en sus palabras ha dicho que es un crack formidable. Kylian intentó que el PSG fichase a este jugador, pero no lo logró.
54. Mbappé dijo que no iba a renovar por el PSG. De momento su palabra se mantiene. Medios cercanos al Real Madrid aseguran que Kylian llegará al equipo blanco en 2024. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, Mbappé de mi vida, tú me diste la espalda.